de la palabra de Jeremías. Así es un versículo que se encuentra en Jeremías y pues vamos a ver unas palabras tan lindas y tan especiales con las que Dios se refiere a Jeremías. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 20. ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Jehová. Dice Jehová, hermanos, estas son palabras de Jehová refiriéndose a Efraín. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios se refiere a él de esta manera? Les voy a leer 2 versículos anteriores para que comprendamos mejor el contexto. Y dice el versículo 18, por cierto, he escuchado el lamento de Efraín, me has escarmentado como a un ternero sin domar, y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú mi Dios eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí, al comprenderlo me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado, porque cargo con el oprobio de mi juventud. Estas fueron las palabras de Efraín, palabras que Efraín le decía a Dios. Él estaba arrepentido de lo que había hecho y dice, hazme volver y seré restaurado. Quiere decir que él tenía una convicción genuina de que lo que había hecho no había sido correcto delante de Dios. Y esto me recuerda a un versículo a una parte de la Biblia en donde David le dice también a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa acción de arrepentimiento, cuando le decimos a Dios, perdóname Señor, porque lo que hice delante de ti no fue correcto, pero de esa manera, o sea, no nada más, ay, me equivoqué, Dios, perdóname, y ya. No, o sea, algo así como tan superficial, eso no conmueve el corazón de Dios. El tener un arrepentimiento genuino es cuando Dios se puede referir a nosotros, como lo dice en el versículo 20. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Cómo crees que Dios se refiere a ti? Imagínate que le pudiera decir a Emanuel, ¿acaso no es Emanuel mi hijo amado? ¿Acaso no es Hadasa mi hija amada? Qué hermoso que Dios se refiera así de nosotros. En momentos en donde pasamos por situaciones de alegría y Dios, gracias, porque sé que lo que tengo y lo que soy es por ti. Y cuando nos equivocamos, Señor, perdóname. Y entonces nosotros podemos tocar el corazón de Dios y conmover el corazón de Dios. Dice ese mismo versículo, el 20, ¿acaso no es mi niño preferido? O sea, imagínate que Dios te diga que eres su hija preferida, su hijo predilecto. Que Dios se refiera a ti de esa manera, eso es llegar a un nivel de comunicación con Dios, un nivel de intimidad con Dios, como para que Él te pueda decir eso. Y no importa el pasado o tu historia, las cosas que hayas vivido, eso no importa cuando tú te acercas a Dios y le pides perdón y tú quieres iniciar un nuevo caminar con Cristo. Eso marca la diferencia totalmente. Dios es un Dios que nos ama y claro, dice este versículo 18, y he aceptado tu corrección. O sea, el llegar a esa conclusión de aceptar una corrección de parte de Dios. Y bueno, Manny les va a comentar algo. A veces los papás corrigen a los niños. Para nosotros los niños no es bonito, pero cuando nos damos cuenta que hacen eso por nosotros, pues porque nos aman y saben que es lo correcto para nosotros. Así como Efraín le pidió perdón a Dios, así nosotros tenemos que pedirle perdón delante de Él con un corazón de fe. Así es, pedirle perdón a Dios con un corazón genuino,
convencido y teniendo la fe y teniendo la convicción de que Dios está aceptando, que ese arrepentimiento está llegando delante de Dios. Y claro que como papás, pues amamos a nuestros hijos y siempre queremos hablarles bonito y tratarlos bonito y decirles cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero cuando es necesario corregir, pues lo tenemos que hacer como padres, nosotros, hablando humanamente. Imagínense Dios cuando en esa figura paterna, Él nos ve como sus hijos que se equivocan y Dios nos da nuevas oportunidades, porque Él es un Dios lleno de amor y lleno de oportunidades. Y Él nos conoce tanto, o sea, Él puede escuchar nuestras lágrimas, Él se puede dar cuenta de lo que estamos sufriendo. A mí me ha tocado que estamos en la casa y escucho que Hadass está llorando y entonces así de, ¿qué le pasó? Y entonces la busco de inmediato para ver qué es lo que le pasa, porque está llorando y yo reconozco su llanto, yo reconozco su voz. Así nosotros como papás, esa reacción tenemos. ¿Qué le pasó? Imagínense Dios, cuando escucha que su hija, algo le está pasando a su hija, a su hijo, algo le está pasando. Por eso dice, por él mi corazón se conmueve. El conmover el corazón de Dios. ¿Cuándo lo has? O sea, ponte a pensar, ¿cuántas veces has conmovido su corazón? Con una acción de arrepentimiento, con una alabanza, con una adoración, con una oración, con un acto de amor hacia tu semejante. ¿Has conmovido el corazón de Dios? Esa es una pregunta que quiero que te hagas ahora. ¿Has conmovido su corazón? Y sabes que este versículo termina diciendo, por él siento mucha compasión. Dios se refiere a Efraín diciendo, por él siento mucha compasión. Y es esa misma compasión y es esa misma misericordia que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. En este versículo aprendemos que el amor de Dios es incondicional. ¿Qué es lo contrario de incondicional? Que, por ejemplo, tus papás te dicen, si te portas bien, te quiero, pero si te portas mal, te dejo de querer. Así no es Dios. Dios es incondicional. Significa que siempre nos ama. Siempre nos ama. Con amor eterno Él nos ha amado. Y bueno, este versículo que a mí me atrae, me atrapa porque sabemos que nuestro Dios nos ama y que somos hijos amados, hijos favoritos, hijos preferidos. Y sabemos cómo lograr conmover el corazón de Dios. Seamos auténticos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, no por religiosidad, no por costumbre. Busquemos y anhelemos siempre estar cerca de nuestro Padre. Así como nuestros hijos buscan estar cerca de nosotros, así también nosotros busquemos estar cerca de Dios. Y hagamos que Él pueda referirse así a nosotros, como hijos amados e hijos preferidos. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Qué gusto compartir. Adiós, hermanos, con ustedes. que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Bye.